Después de todo lo que pasó esta mañana, de todo lo que recibimos, lo que pasó en la cruz, los videos que vimos, la confesión que hicimos, creo que queda una parte muy importante, complementaria. Y no sé si me pueden ayudar. Hechos 10, 43, 44. Eh, ¿Alguien con 1 Corintios 2:12? Y Juan 16, del 7 al 11. Gracias. Hechos 10, 43, 44. ¿Listo? Por favor. De, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Ok, ahí está hablando el Espíritu Santo. Pedro estaba hablando, dando una charla y pasa lo mismo que en cualquier charla, no mucho. Pero cuando está el Espíritu Santo, sí pasan cosas, cosas que trascienden. Uno puede ir a una charla motivacional y sí, qué interesante, pero se centra en el yo, se centra en la persona, se centra en la psiquis, en el alma. Pero cuando está el Espíritu Santo, se centra en el espíritu. Y es algo que trasciende, es algo que cambia realmente. Y el 1 Corintios, ¿alguien la tiene? 2:12, por favor. 2:12. 2:12. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Ok, todas las promesas, todo eso que ya ganamos como hijos a través de Jesús, a través de ese puente, ya entendimos la gracia, el perdón de pecados, las no obras. Ahora, en este momento, es gracias al Espíritu Santo que le podemos acceder. Él dice que son las arras. O sea, a través del Espíritu. Jesús, bueno, le damos la otra. El 7 al 11. Pero digo la verdad, les conviene que me vayan, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia, al juicio, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Listo, gracias. Gracias, Matica. Entonces estamos viendo que realmente a quien necesitamos es al Espíritu Santo. Si Jesús mismo dijo les conviene, es porque miércoles. Si vieron todo lo que hizo. Fue como una visión un poquito más gráfica, porque uno se lo imagina. Y hemos visto la película, de pronto La Pasión es como lo más cercana, pero no vemos lo espiritual. Que sí, murió y sí, lo latigaron y qué dolor, qué sufrimiento. Pero otra cosa es cargar el pecado de toda la humanidad. Eso es demasiado fuerte. Y ese ejemplo aquí fue totalmente real. Yo creo que nos quedó clarito. Entonces, si él mismo nos dice que él se va, pero que le va a pedir al Padre que envíe su Espíritu, el Espíritu Santo, y que es un regalo, entonces yo creo que es la parte complementaria a la oración que hicimos ahorita hace un momento. Lo digo así rápido porque no se necesita un montón de palabras para esto, es simplemente él mismo convenciendo a cada uno. Dice que lo convence a uno de pecado porque no creyeron en Jesús. Entonces, definitivamente el pecado que se tiene en cuenta es no creer en Jesús. Es el que condena. Los demás ya hemos perdonado, pero ese es el que condena. Pero como ya somos hijos, ya somos creyentes, ya ninguno nos condena. Bueno, ese de justicia, pues Sandra les explicó la justicia. Bueno, les voy a explicar ahorita la justicia. No me voy a adelantar eso. Y de juicio, que el de abajo ya fue juzgado. El fin del de abajo es el lago de azufre. Ese es el primero el infierno, después 1000 años, y también les voy a explicar Sandra más tarde, y después el lago de azufre, es su destrucción total. Así que, teniendo en cuenta todo esto, yo les voy a invitar a que si alguien quiere, bueno, voy a decir algo antes de eso. Dios puso delante de nosotros el poder escoger la vida y la muerte, ¿cierto?
Él dice, hijitos, por favor, escojan la vida, ¿cierto? Y encontré una versión que es muy interesante. Y se las voy a leer. Miren lo que dice. Es una nueva traducción viviente. Y dice más o menos así. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. O sea, son mucho más claro el deseo que tiene Dios Padre. Y en todo momento tenemos esa opción. A todas horas del día, todos los días. Vida o muerte. Él o no. A veces me escojo yo por encima de él. Él quiere que escojamos la vida. La vida trae solo consecuencias positivas. Entonces, si estamos de acuerdo con esto, ahora sí quiero que repitamos esto. Lo anoté para que no se me olvide. Ya todos somos nacidos de nuevo, ¿cierto? Ya todos somos nuevas criaturas. Somos hijos de Dios. Entonces, como somos hijos de Dios, Él dice que también, Él afirma en su palabra, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas, ¿no? Y también dice, Padre Celestial, dice que Él nos dará al Espíritu Santo al que se lo pida. No todas las cosas, sino lo más importante, al Espíritu Santo al que se lo pida. Y yo creo que lo que tengo en mi corazón es que yo sé que muchos tienen el Espíritu Santo. Eh, hago este gesto por una familia lo entiende. Ya tienen el Espíritu Santo. Eh, pero creo que no sobra recalcarlo, no sobra reafirmarlo, no sobra volverlo a hacer. Y el que no lo tenga, qué buena oportunidad para permitirle que él empiece a orar en su vida. Él es quien lo aconseja a uno, quien lo guía, quien le dice, mire, póngase blue jean o póngase un traje, vaya en carro, vaya en bus, tome avión, madrugue o llegue tarde. Él le cuenta a uno todo. Él le cuenta a uno todo, le dice, esta persona le sirve, esta no, esta persona le va a aportar, usted le puede ayudar, o más bien aléjese de ese lugar. Él le cuenta a uno todo, él le revela la palabra, nos revela a Jesús. Entonces creo que es demasiado importante, teniendo la coherencia de lo que se ha hablado, invitarle a que haga cosas en nuestra vida. Bueno, ¿parece? Es algo, lo tengo anotado porque es algo muy sencillo. Si quiere repetir, el que quiera, que lo sienta. Entonces le podemos decir, Señor, Señor, te pido que me llenes con tu espíritu. te pido que me llenes con tu espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu, engrandécete dentro de mí engrandécete dentro de mí. a medida que alabo a Dios. Estoy plenamente convencido Estoy plenamente convencida de que hablaré en otras lenguas, según tú me concedas expresar. En el nombre de Jesús. Amén. Los que hablamos en lenguas, vamos a fluir. Los que lo han hecho, se van a dar cuenta. Van a salir, no ahorita, de aquí en adelante, por toda la vida. Van a fluir cosas de sus bocas que se van a sorprender. Es un lenguaje angelical que se comunica mi espíritu con el espíritu de Dios. Bueno, y Él es quien nos está guiando de aquí en adelante. Jesús ya cumplió todo. Dijo consumado es, cuando dijo consumado es ya. Su parte, su papel, ya lo hizo. Y ahora quien queda en la tierra es el Espíritu Santo para que nosotros, con Jesús adentro, sigamos haciendo la obra. Hay gente que dice, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué hay tanto mal? Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué no hay amor? Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué hay tantas guerras y tanto desasosiego y tanta cosa fuerte en el mundo? Y la respuesta es, Jesús ya hizo todo. Dios es bueno. Y a nosotros como hijos nos encomendó que tomáramos autoridad y lo expresáramos, que volviéramos a multiplicarnos, a fructificar y a sojuzgar la tierra. Así que es una labor nuestra, es un compromiso nuestro como hijos. Bueno,
Entonces yo creo que el Espíritu Santo ya está, nos está sellando y ahora sigue esto. Siguiendo con lo que dijo Jimmy, vamos a leer Efesios 1, 13 y 14, por favor, Sergio. Sergio, gracias, Sergio, gracias por ayudarnos. Efesios 1, 13 y 14. Habíamos dicho que el enemigo, el diablo, cuando estábamos en el antiguo pacto o cuando aún todavía seguimos en las obras, dominados por el pecado, él nos tiene cautivos, ¿verdad? Cautivos. Hay cautividad. Entonces, vamos a mirar uno de los regalos que nos fue dado con respecto a lo que a lo que Jimmy nos acaba de decir. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Okay. O sea, un regalo que nos es dado, oigan esto, y el Espíritu Santo no es una cosa, ni es una energía, ni es un viento. El Espíritu Santo es Dios. Es una persona y es Dios, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, no es nuestro sirviente, ni es nuestro siervo, es Señor. Y nos fue dado como un regalo. Y dice que estamos sellados, tenemos un sello invisible. Un sello invisible que el diablo conoce y que el diablo sabe cuál es. Y por eso dice que fuimos comprados. ¿Qué significa? Estábamos esclavos, ¿verdad? Cuando uno compra un esclavo, ¿el esclavo a quién le pertenece? Al que lo compra. Pero el que nos compró no nos hizo esclavos, nos dejó libres. Pero nos selló. ¿Y qué significa? Porque va a venir por nosotros, ¿verdad? Vamos a encontrarnos nuevamente con Él. Ahora vamos a hablar del final de esta historia de amor, ¿sí? que van a, bueno, vamos a hablar ahorita del final de esta historia de amor. Pero entonces, esas arras de las que nos habla Jimmy es como cuando uno compra algo y da las arras. ¿Qué significa? ¿De quién es? Del que lo compró, ¿verdad? Y esas arras significa que ya es suyo, ¿verdad? Aunque no viva con usted del todo, aunque no lo tenga completamente en su posesión todavía, pero ya le pertenece. ¿Mm? Le fuimos comprados, ya no pertenecemos al mundo, ya el diablo no nos puede esclavizar, el pecado ya no nos puede dominar y entendimos por qué, ¿verdad? Todos. A los que llegaron tarde les debo esa primera parte. Pero ya entendimos que no nos puede esclavizar, que somos libres, libres del pecado. ¿Deberíamos pecar en este tiempo? Ya está claro, ¿verdad? Y si lo hacemos, ¿qué debemos hacer? Confesarlo y decirlo, ¿verdad? Decir, Señor, yo ya fui libre, esa naturaleza quedó clavada en esta cruz, murió, ahí fue castigada. Ese pecado que acabo de cometer o esa falla que acabo de cometer, ya fue pagada en la cruz, fue condenada, fue juzgada, la ira de Dios fue sobre Jesús por todos mis pecados. Y yo hoy creo que yo fui libre de perdonada de ese pecado y libre de esa maldad que me hace pecar. ¿Saben cómo se llama eso? Justicia. Esa es la justicia de Dios que me hace justo. Por eso Dios dice que ahora Él nos ve como justos, como justos. O sea que para nosotros ya no hay acusación ni hay condena, tal cual le pasó a la mujer adúltera. ¿Quién te condena? ¿Dónde están los que te condenan? Señor, ya nadie me condena, ya nadie ni me acusa ni me condena. Ahora vete y no peques más. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba dando por anticipado lo que nos dio a nosotros. La capacidad, la habilidad de ya no pecar más. El poder de no pecar más. Entonces, y de ahí en adelante,
todo lo demás es fe, es fe. La iglesia como tal, como nosotros conocemos la iglesia, empezó cuando Jesús resucitó y estuvo los 40, 50 días acá y volvió a subir al cielo, ¿verdad? En ese momento, cuando vino el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo que selló a los que creían en el Señor, ahí empezó la época de la iglesia. Y la iglesia es todo el que crea en Jesús. Y la iglesia son los hijos de Dios, ¿verdad? A veces decimos somos parte de la iglesia, pero estamos ahí, vamos ahí, pero no hemos entendido qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros y cómo debe eso reflejarse en nuestra vida. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, bueno, esto lo vamos a dejar para el final. Quisiera decirles muchas más cosas, pero yo creo que ahí vamos bien. Vamos a mirar cómo es el final de esta historia de amor. Vamos a hablar de dos temas ahorita en la tarde. Vamos a mirar cómo es el final de esta historia de amor, ¿verdad? La meta de todo creyente, ¿cuál es? No, la vida eterna. La vida eterna, el reino de Dios. Juan 17:3, ¿qué dice? La salvación, la eterna, eso. Pero ¿qué es eso? Y esta es la vida eterna. Por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Porque eso empezamos a vivir el cielo en la tierra. Y eso nos da la eternidad. Entonces, ¿cuál es la meta? Conocer a Dios y a Jesucristo. Es la meta de todo ser humano. Créalo, no lo crea, le parezca, no le parezca, crea en otra cosa, diga que él es hijo del mono, del mico, del chimpancé, que lo que diga, que crean en otra cosa, que profese otra cosa, pero indudablemente fuimos creación de Dios y Él es el que dirige o tiene un plan de salvación y es el que sabe y entiende cómo podemos ser rescatados y hizo ese plan de rescate. Y todo lo que nosotros hoy vivimos, a veces vivimos mal como humanidad, pero no hemos entendido este plan que el Señor tiene para nosotros, no lo hemos entendido. Pero como hoy ya entendimos, la idea es que podamos empezar a vivir distinto, que podamos empezar a tener victorias, ¿verdad? Porque ya sabemos que el enemigo vino a traernos cautivos. Bueno, vamos a mirar una última cita bíblica de esta parte, es Lucas 4:18. Lucas 4:18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Perdón, para ahí. ¿Cuáles serán las buenas nuevas a los pobres? En esto consiste el nuevo pacto también. En esto consiste porque el Señor Jesús vino a eso. ¿Cuáles son las buenas nuevas para un pobre? Hablar de Jesús Yo soy pobre. ¿Cuál es una buena noticia para mí? Ser prosperado. Muy bien, ¿quién dijo? Ser prosperado. Que se acabó su pobreza, que ya no tiene que aguantar hambre, que ya no tiene que pasar necesidad, que ya no tiene que decirle a su hijo que no tiene con qué pagarle el colegio. Eso es una buena nueva, una buena noticia del pobre. ¿Por qué? Porque cuando el diablo tiene cautivo a una persona, roba. Y una de las cosas que roba es la economía. Entonces él vino a darle buenas nuevas a los pobres, a decirles, miren, ya no tienen que trabajar y trabajar y solo cosechar espinos. Ya eso esa maldición ya no es. Vino a darle buenas nuevas a los pobres y también a los pobres de espíritu. Perdón,
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido, por todo eso que nos pasa en la vida, quebrantados de corazón? Que no estemos llorando, ¿cierto? Que no estemos tristes, que nos riamos, que muchas cosas, pero ¿cuántos quebrantos nos llevamos dentro? ¿Cuántos dolores, cuántas tristezas, cuántas angustias, cuántas amarguras, cuántos fracasos, cuántas derrotas, cuántos imposibles delante que no sabemos qué hacer, a dónde ir? Vino a sanar a los quebrantados de corazón. A eso vino. No solamente a quitarle a sanar ese corazón roto, sino a quitar eso que rompió su corazón, a sanarlo, a dejarlo atrás. A pregonar libertad a los cautivos. O sea, ya entendimos que éramos cautivos, ¿verdad? Porque el príncipe de este mundo es el diablo, está escrito. Y él domina, él es un tirano. Y él solo quiere robar, matar y destruir. Y vista a los ciegos. Vista a los ciegos. No, ahí no se refiere a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales. Porque entonces, ¿dónde estaban los sordos, los mudos y los paralíticos? Solo los ciegos, no, los ciegos espirituales. Los que no entienden, los que andan confundidos, los que no ven, los que creen que son muy inteligentes, muy entendidos, pero resulta que están tomando decisiones equivocadas porque no han visto la verdad. Y la verdad es Jesús, la verdad es Dios, esa es la verdad, su amor. Y el evangelio, esto que yo les estoy hablando, esto es de vivirlo y de ser un testimonio vivo. Esto no son palabras, ni es historia, ni es una teoría, ni es algo que les estoy contando aquí bonito para que salgan animados, no. Esto es una vivencia porque les estoy hablando de un Dios vivo que tiene una palabra viva que produce en cada uno de nosotros. Entonces, esto es para experimentarlo, para hacer testimonios vivos, caminantes, testimonios que caminan de que Dios de verdad es un Dios de amor, de verdad es un Dios de bondad, de verdad, porque eso es lo que yo vivo y lo que cada uno de nosotros vivimos. No lo vivimos no porque Dios no nos ame, no lo vivimos es porque no lo hemos entendido y por ende no lo hemos creído. Por eso no lo hemos vivido. Alguno puede decir, no, es que a mí Dios no me ama. Pues sí. No, es que no, que Dios lo ama, es que Dios lo ama. Y a veces se vuelve un cliché, ¿no? Es que usted Dios lo ama mucho, pero la otra persona dice, pero si me amara, ¿por qué me pasó esto y esto y esto? ¿Y dónde estaba cuando me dejaron? ¿Y dónde estaba cuando me robaron? ¿Y dónde estaba cuando me accidenté? ¿Y dónde estaba cuando me pasó todo eso? Si tanto me ama. Pero es que no hemos entendido cómo es el amor de Dios. Y no lo hemos entendido, les quiero decir algo. Quiero hacer un paréntesis aquí antes de seguir. Y cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo, fue esclavo de Egipto, cuando nosotros hace un rato en la mañana hablamos de eso, el pueblo salió de cautividad, ¿verdad? Y ese pueblo de Israel, que es la esposa del Señor, ya también lo entendimos y lo comprendimos. Ese pueblo tenía la herencia porque ese pueblo son herederos, eran descendientes de Abraham. Ellos tenían la bendición como herencia. La bendición que Dios le dio a Abraham, ellos la tenían como herencia. Y por eso Abraham tuvo muchas riquezas y fue muy, bendecido en todo lo que hacía. Isaac, Jacob, de ahí en adelante. El pueblo de Israel hasta que cayó en cautividad. Pero ellos no creían que esa herencia fuera de ellos. ¿Saben por qué? Porque no creían que Dios los amara. Cuando uno no cree que Dios lo ama, entonces es casi imposible creer que Dios me puede sanar. Casi imposible creer que Dios a mí me puede mirar. Casi imposible creer que Dios a mí me puede escuchar. ¿Por qué? Porque hemos venido también de una esclavitud, de un cautiverio, que no lo vemos. ¿Cuál cautiverio? Si yo me levanto a la hora que quiero y voy a trabajar cuando quiero y cuando no, no voy. ¿Y cómo lo que quiero? ¿Cuál esclavitud? Esclavitud espiritual, que no me deja ir, no me deja avanzar, que mis sueños no se pueden cumplir, que el plan de Dios en mi vida no se puede, que la enfermedad me limita, la economía me limita,
la tristeza, el dolor, lo que sea me limita. Eso es esclavitud. ¿Mm? Ahí se está manifestando una esclavitud. Ah, no, es que yo me emborracho cuando yo quiera. Está siendo dominado por el vicio. Muchas veces dicen, ay, es que usted su esposa no lo deja salir. En cambio, yo sí, mire. ¿Verdad? Aquí me estoy emborrachando todos los días. No, ese no se ha dado cuenta que es dominado por un vicio, por un pecado, y de ahí no se puede salir. El otro puede decidir si va o no, pero ese está dominado, es esclavo. Y entonces esa esclavitud, cuando somos esclavos de alguna manera, no nos sabemos amados por Dios, y como no nos sabemos amados por Dios, entonces nos queda muy difícil creer que nos pueda bendecir, que nos pueda dar. Por ahí en la fila yo escuché a alguien que estaba hablando algo así. Ahorita. Y entonces en la fila del almuerzo. Ah, bueno, el otro grupo. Más adelantados. Y entonces, cuando nosotros hoy entendimos que fuimos liberados, que fuimos comprados con precio de sangre, que ya no somos esclavos, que ya no deberíamos estar ahí y que encima fuimos sellados con el mismo Dios, con el Espíritu Santo, cuando empezamos a creer eso, empezamos a recibir sus bendiciones, empezamos a recibir y empezamos a ver y a sabernos amados, herederos, hijos. Pero tenemos que descubrirlo. Es como que usted tiene un testamento a su favor por allá en Suecia de una tía que usted no conocía y lo dejó a usted de heredero, pero usted no sabe. ¿Usted puede recibir esa herencia? ¿O la recibe? Pues no la conoce, ¿verdad? Exacto, no sabe. Pero el día que usted se entera, ¿usted qué hace? Así se ha prestado, pero saca el tiquete y se va, ¿no? A recibir su herencia, ¿o no? A reclamarla. Igual nos pasó hoy. Tal vez muchos hemos escuchado, pero no lo habíamos entendido como lo entendimos esta mañana. ¿Verdad? O sea, ya no podemos seguir en la condición en que vivimos. No podemos seguir. Nosotros nos acostumbramos a que nuestra vida sea plana y normal, pero deberíamos ver milagros diarios. Porque es que tenemos un Dios poderoso vivo que está a nuestro favor. Exactamente, empezar a creer, ¿verdad? Empezar a creer lo que el Señor hizo por mí, la verdad, y no es algo que yo haga porque yo ya no estoy en las obras, sino estoy viendo lo que Él hizo por mí, ¿verdad? Porque ya entendimos que yo no podía dar la talla que pedía Dios para ser bendecida, yo no podía darla, ningún ser humano la podía dar, pero Jesús la dio y me la entregó. Me liberó de la cautividad, me entregó un nuevo título, hija de Dios, heredera. Y me sellaron, o sea, estamos sellados. O sea, mejor dicho, es como cuando estamos marcados. Esto me pertenece a mí, dice el Señor. Y no lo tocan, pero a veces sí nos tocan. ¿Por qué? Por brutos, porque no entendimos. Yo tengo el ejemplo de la marca de las papitas, en esas tierras grandes del llano o algo así. Hay que poner la marca de la finca, ¿cierto? Y el ganadero lo protege. Pero si la vaquita está para otros potreros, ya para la selva, ¿qué puede pasar? ¿Verdad? Seguimos con Lucas. Y terminamos esa parte. Ok, ¿qué es un oprimido? Un oprimido es alguien que tiene un yugo, que tiene cuentas que no puede pagar, que no alcanza, que tiene angustias, que no tiene paz. Y no solamente económicas, de todo nivel, tormentos, ¿verdad? Una dolencia, aunque un dolor en el cuerpo o una limitación cualquiera, aunque no duela, o en el alma, es una limitación y uno a veces se imagina que como no le duele, pues está bien. Pero resulta que hay muchas cosas que ya no deberían sucedernos. Muchas personas oyen voces, suicídese.
Usted no sirve para nada. Sí. Usted es un fracasado. A usted nadie lo quiere, ¿sí ve? Láncese por la ventana. ¿Por qué pasa? Demonios que están allí oprimiéndonos, ¿verdad? Porque no nos hemos enterado que fuimos liberados, que eso ya no nos debería pasar, porque ahora somos hijos de Dios. Hace unos años hicimos unas marquillas y estuvimos en Villavicencio, recuerdo, en un batallón y las repartimos a todos, que decía que en 1865 se abolió la esclavitud en Estados Unidos, ya por ley, pero que muchos esclavos no se dieron cuenta, Sus amos no no quisieron. sabían o sus amos no quisieron que se enteraran. Y pasaron años 20 esclavos, años. a pesar de que la ley ya decía que eran libres. Y eso nos pasa. Hace 2000 años fuimos libres, pero a veces morimos siendo esclavos de alguna cosa. de algo, de la pobreza, de la escasez. Y recuerden que ahora ya no es el mundo el que nos gobierna, sino es el reino de los cielos, su palabra. Por favor. Acabo de decir, pero termina con a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor, Él vino a predicar ese año agradable del Señor, es el año del jubileo, es el año del perdón de las deudas. Y el año del jubileo, en algunas denominaciones se tiene como un año específico, pero para los que creemos en Jesús, el año del jubileo es todo el tiempo que estemos aquí porque nuestras deudas fueron perdonadas, fueron pagadas. Y yo me quiero hoy hablar no solamente de lo espiritual y de lo que entendimos, sino de las deudas también económicas. Porque la deuda económica es un yugo y es consecuencia o de una mala administración o de una esclavitud, ¿verdad? De una mala decisión o de pecado o simplemente porque estamos cautivos y nos han robado la economía y para poder vivir nos ha tocado endeudarnos. ¿Mm? Pero eso es la deuda. Es como un cáncer o como un dolor, es una consecuencia. Entonces, es el año del favor, es el año del jubileo. Estamos en ese tiempo. Bueno, Y también de todas las fiestas que se celebran, pero por lo menos está bien, debemos vivirlo a diario. Exactamente. Entonces, no nos conformemos de hoy en adelante, de nunca más. Hoy, ¿qué pasó? O sea, hoy tenemos la puerta abierta para tener una relación con el mismo Dios. ¿Verdad? Señor, enséñame, ayúdame, explícame. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, estamos sellados, ya lo tenemos, aunque no lo veamos, pero está ahí. ¿Mm? Está ahí. Bueno, y ahora les voy a hablar de cómo va a terminar esta historia de amor, ¿verdad? Estamos en el fin de los tiempos. ¿Por qué estamos en el fin de los tiempos? Yo no les voy a decir que esto se va a acabar mañana, ni que se va a acabar el año entrante, ni que se va a acabar ni que se va a acabar en 50 años, ¿verdad? Nadie sabe. Pero lo que sí sabemos y que estamos viendo en las noticias, lo que estamos viendo cuando salimos a la calle, lo que estamos viendo es que la situación se está poniendo muy difícil, ¿verdad? O sea que lo que nosotros vivíamos hace 10 años es muy distinto a lo que hoy vivimos y que eso se está acelerando de una manera. Y aquí decimos que aquí en Colombia la inseguridad, pero si vamos a mirar en otro país, la cosa está igual o peor. ¿Mm? Entonces, y eso está escrito en la Biblia, tal cual lo que está pasando, los hombres queriendo ser mujeres, las mujeres queriendo ser hombres, el mal llamándose bien y el bien llamándose mal. Todas estas cosas que estamos viviendo son solamente señales del final de los tiempos, que inclusive el tiempo se acelera, o sea, es más rápido, como Jimmy nos contaba en la mañana. O sea, yo recuerdo que hace unos años que le dijeran a uno, no, esto en un año, y uno decía, en un año. Y ahora guarda uno las cosas de Navidad y al ratico otra vez las está sacando. Porque pasó volando. La mañana uno se levanta y la mañana se le va, cuando se da cuenta son las 11 de la mañana y dice, Dios mío, pero ¿a qué hora se nos pasó la mañana? ¿Mm? Se va volando el tiempo. Y es algo que Dios
nos dio como una señal de que estamos en los últimos tiempos. ¿Qué significan los últimos tiempos? De que nuevamente Dios se está cansando del pecado. Y así como hizo con Noé, en la época de Noé, no con Noé, perdón, en la época de Noé, con la humanidad en la época de Noé, que acabó con todo porque Dios no puede ya más con el pecado, porque ya no puede más con la injusticia, con toda la destrucción, el dolor y todo lo que trae ese pecado, va a pasar ahora nuevamente. ¿Cuándo? No lo sabemos, nadie lo sabe, pero sí debemos saber y entender que hay cosas distintas que van a pasar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Ahí, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros estamos salvos. Y ahora sí, Carito, ¿te acuerdas que te había dicho Romanos 5:19, creo? O 5:9 o 5:19. Ah, perdón. Es que ya me bueno. Sí, es que la puse a leer antes de la... Romanos 5:9. Romanos 5:9. 9. A los ojos de Dios con la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Muy bien, como somos justos ante los ojos de Dios, o sea, Él no está enojado con nosotros porque nosotros ya no estamos pecando, ¿cierto? Aunque todavía nos estemos equivocando, pero el que cree en Jesús, para Dios ya no peca. ¿Sí estamos o no estamos? Eso es demasiado. Es demasiado regalo. ¿Ustedes se acuerdan? Por eso el pecado solamente, pero la gracia es mucho más grande. La gracia va acá. Y entonces, todos los que creen en Jesús, dice que van a ser salvos de la condenación venidera. En otras versiones dice la ira venidera. La ira venidera es de lo que les estoy hablando, la ira de Dios en contra del pecado. Todo aquel que acepta a Jesús, que dice, Señor, que hoy entendió lo que ustedes o lo que nosotros hoy entendimos y aceptamos a Jesús, estamos libres de la ira venidera. Eso no nos va a tocar. ¿Y entonces qué va a pasar? Si eso va a pasar en el mundo, van a venir plagas, va a venir una ira y unas cosas terribles al mundo como la humanidad jamás se ha imaginado. Van a explotar las bombas atómicas, van a caer meteoritos, los mapas de los países van a ser totalmente cambiados, va a ser todo distinto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde voy a estar yo? ¿Entre una cueva? Resulta, gracias. Resulta que viene un evento que se llama rapto o arrebatamiento. ¿Qué es? Que el Señor Jesús viene por los suyos. ¿Recuerdan que dijimos que el Espíritu Santo era las arras de lo que él había comprado con su sangre? Pues viene a reclamar lo que es suyo. Porque lo que queda aquí va a recibir la ira de Dios como nunca jamás se ha imaginado. Y vamos a mirar cómo en la Biblia no aparece la palabra rapto ni aparece la palabra arrebatamiento como tal. Si vamos a buscar eso así, no lo vamos a encontrar, pero vamos a empezar a mirar dónde está escrito, ¿verdad? Entonces vamos a mirar, Sergio, Primera de Tesalonicenses, está al final, 4 del 13 al 18, Carito, por favor. Primera de Corintios 15 del 51 al 53. Dorita, 15, 51 al 53 y Dorita, Filipenses 3 del 20 al 21, por favor. Vamos a mirar, hay muchas citas que hablan de esto. O sea, cuando la cosa se ponga horrible, ya, mejor dicho, cuando esto esté invivible, el Señor va a venir por su iglesia. Por los que, pero realmente, no, por los que hemos de verdad aceptado a Jesús y hemos entendido lo que hoy entendimos. Entonces, por favor, primera de Tesalonicenses. 4 del 13 al 18.
Vamos a ir leyendo un poquito despacio para ir entendiendo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, Ah. que os apartéis de fornicación. Perdón. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. 13. No, 13 al 18. Mira el Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. A ver, oigan esto, escuchen esto. Pablo escribió esto a los tesalonicenses, o sea, a los de la iglesia de Tesalónica. Esta fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió. De todas las cartas del Nuevo Testamento que Pablo escribió, fue la primera carta. Y entonces Pablo les hablaba de que venía el arrebatamiento. Algún día iba a pasar, ¿verdad? Y entonces ellos decían, bueno, y entonces los que no estén vivos cuando eso pase, y los que se mueran, entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, ahí les está hablando Pablo, tranquilo, los que duermen, porque los que mueren en Jesús, creyendo en Jesús, no se mueren, duermen. Están en el cielo, pero les decimos duermen, ¿verdad? O ahí les dice duermen, porque no están muertos, porque están vivos con Dios. ¿Mm? Simplemente ya no están con nosotros, pero están vivos con Dios, ya no están muertos. Entonces, por eso no se les llama muertos, sino se les dice los que duermen. Entonces, ahí él va a decir qué pasa cuando venga ese arrebatamiento, qué va a pasar con los que duermen, con los que ya se fueron creyendo en Jesús y diciendo, bueno, pero pues no ha pasado todo el arrebatamiento. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos precederemos a los que durmieron. Perdón, si está escrito, continúo, ¿cierto? Hasta el 18. Hasta el 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado... ¿sí? Los que hayamos quedado. Así. No. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Viene un día, y esto no es una historia de Disney, ni es que me está pasando, que me hizo daño el almuerzo, no. Está en la Biblia, y es el final de la historia de amor que les estaba contando. Viene un día en que el Señor Jesús va a venir en las nubes. No todo el mundo lo va a ver, pero solamente los que son llamados van a escuchar la trompeta. Algunos dicen que esa trompeta la va a tocar el arcángel Miguel, que él va a ser el que va a tocar esa trompeta, así como cuando sonaba el cuerno, así, turú, 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 llamando al pueblo para algo. De la misma manera va a hacer un llamado de trompeta y lo van a escuchar solamente los hijos, los herederos, los que creyeron en Jesús, los que están libres de pecado, esos, pero libres de pecado no por sus fuerzas, sino porque creyeron que el Señor Jesús se llevó sus pecados, así como hoy lo hicimos simbólicamente aquí. ¿Mm? Y entonces en ese momento dice que en un abrir y cerrar de ojos, a ver, abren y cierran los ojos por favor rápido. En eso, primero van a resucitar los que murieron creyendo en Jesús. Y van a subir a las nubes con el Señor y detrás vamos a estar los que estemos vivos. Pero nuestro cuerpo y los que resucitan no van a resucitar con el cuerpo que tenían, sino van a resucitar con un cuerpo como el que Jesús tuvo cuando resucitó él. ¿Se acuerdan? Que es un cuerpo glorificado, que es un cuerpo que se podía transportar de un lugar a otro, pasar paredes. Era un cuerpo que no es un cuerpo material, sino es un cuerpo, sí es material porque él comió, pero es distinto. ¿Cómo? Sí, claro, pues, pero resucita, pero en un abrir y cerrar de ojos resucita y está en las nubes. O sea, no alcanza a caminar aquí, ni que nadie lo vea.
Nadie, o sea, pero sí va a ser, pero eso va a marcar la historia de la humanidad otra vez. ¿Ustedes se imaginan que queden la ropa tirada? Muchos aviones se van a caer, carros se van a estrellar porque van a quedar sin conductor, muchas cosas van a pasar, inclusive dicen que los satélites se van a enloquecer porque tanto subiendo a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, van a dañar las ondas, o sea, no va a haber internet ni teléfono por unos días porque va a haber un gran conflicto, entonces eso va a generar un gran caos porque el mundo no sabe qué pasó. ¿Mm? Y entonces nos vamos a encontrar todos con el Señor, vivos o muertos creyendo en Él, pero nos vamos a encontrar. Y ahí vamos a empezar a vivir la plenitud total de lo prometido. Primero vamos a llegar a esa misma velocidad, ahí nos vamos a encontrar todos en las nubes, todos. Y de pronto, ay, usted era Pablo. Hola, Pablo. Sergio, usted por acá. No me lo imaginaba. Pero yo les quiero decir que es un gran regalo, ¿o no? Y todo es por fe. Y entonces allí, oigan esto, vamos a llegar, cuando estemos todos reunidos en las nubes con el Señor Jesús, lo vamos a ver finalmente cara a cara, sus ojos. En ese momento se acaba la lucha, en ese momento se acaba la batalla, en ese momento queda definitivamente vencido el diablo. Aquí está vencido, pero tenemos que lucharla por fe. Pero allá arriba se acabó todo. Y ahí vamos directamente al trono de Dios, todos. Está escrito aquí. Vamos al trono de Dios y vamos a mirar ahorita las citas bíblicas. Y ahí, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no lo cuentas si estuviera así? Sí, para agilizar un poquito. Vamos a estar ahí en el trono de Dios, pero no para ser juzgados nosotros, porque el que fue juzgado fue Jesús, ¿cierto? O sea, ya nosotros no tenemos ningún juicio, ya el juicio fue en Jesús. Y ahí van a ser juzgadas nuestras obras, son las obras nuestras las que van a ser juzgadas. Eso está en, oh my God, Primera de Corintios 3 del 13 al 15, por favor. Entonces ahí van a ser juzgadas nuestras obras. Y dice, por favor leámoslo, me parece mejor que lo. Primera de Corintios 3 del 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de fuego que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok, ¿qué significa esto? Significa que todas nuestras obras, después de que conocimos a Jesús, después de que fuimos hechos nuevos, no antes, porque antes nuestras obras se hubiesen quemado todas, ¿verdad? Ahí nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Si pasan el fuego, vamos a tener galardones que van a ser eternos. Si no pasan, vamos a tener pérdida, pero nosotros igual vamos a seguir siendo salvos, ¿verdad? Ajá. Pero esas van a ser nuestras recompensas para toda la eternidad. Y entonces, ¿cómo deben ser las obras que debemos hacer aquí? Ah, no, es que yo oré mucho durante todos los años, pero es que yo le rogaba y le suplicaba a Dios que me bendijera, que bendijera a mis hijos, que bendijera a este país, y yo le rogaba y le rogaba. ¿Qué pasó? Así no es. Se quemaron. Ah, no, pero es que yo oraba al Señor dándole gracias por lo que Él había hecho en mi vida, aunque todavía no lo había creído bien y no lo estaba viviendo, pero sabía que Él ya me lo había dado y que esa manifestación de ese cambio de vida venía para mí ya, que esa sanidad yo ya la iba a ver, que esa provisión que estoy necesitando de algún lugar venía. Y yo solamente iba a decirle gracias, Señor. Esas obras o esas oraciones, ¿qué pasó con esas obras?
No, no se queman, pasan. Porque Gracias a Dios no somos jueces. tratando de convencer a Dios, de decirle, Señor, por favor, ayúdame. Y cuando estoy aquí, cuando ya recibí lo que no me merezco, solo voy a dar gracias, porque aunque no se ha manifestado en esta tierra, pero ya es mío, ya fue, ¿verdad? Si yo vengo y predico acá, y me paro aquí a predicar, pero me paro aquí a predicar para que ustedes me vean, y ay, tan lindo que habla. Hable lindo, ¿cierto? ¿Verdad? Y todo, sí. Esa es mi. Pero si yo vengo aquí porque el Señor me bendijo, porque Él me amó y porque Él puso en mi corazón a sus hijos amados para que entendieran lo que un día yo ya entendí. Lo hago por gratitud, lo hago porque esa es mi naturaleza. Igual estoy predicando, ¿verdad? Y ninguno de ustedes sabe mi intención, pero Dios sí. Entonces, todo lo que hago por amor, porque ya es mi naturaleza, porque lo hago por agradecimiento a Dios, porque ya es mi naturaleza, ni siquiera, ay, es que yo tengo que hacer esto por agradecimiento. No, es que ya es mi naturaleza, Señor, gracias. ¿Se acuerdan que hablábamos que el Señor mismo iba a poner su ley en nuestro corazón y en nuestra mente? O sea, eso era lo que nosotros íbamos a hacer, esa es nuestra naturaleza. Entonces, todo lo que demos, todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, serán obras que van a tener recompensa. Pero lo que hagamos para glorificar a nosotros mismos, para vanagloriarnos nosotros mismos, o para tratar de agradar a Dios, para que Él me bendiga, esas obras se queman. Y entonces, esa va a ser mi recompensa eterna. Y la recompensa eterna van a ser, muchos piensan, no, pero qué aburrido el cielo, allá uno tocando arpa el resto de la eternidad. ¿Verdad? Y algunos ignorantes dicen, no, más chévere el infierno, allá rumba y traguito. Calienticos. No, pero no saben, no entienden lo que están diciendo. No, nosotros tendremos un trabajo que hacer por la eternidad, pero no es un trabajo, es un llamado, ¿verdad? Y esos galardones son riquezas, recompensas, talentos, cosas que nos van a ser dadas, propiedades, cosas que vamos a tener, que vamos a ir entendiendo ahorita cuando vayamos mirando esto que les estoy contando, que nos van a ser entregados conforme a nuestras obras aquí. ¿Mm? Por eso, a veces estamos tan equivocados pensando que aquí es todo y nos esforzamos y hacemos hasta literalmente se le vende el alma al diablo, las personas le venden el alma al diablo para poder tener aquí fama y muchas cosas, pero nadie se lleva nada. Hay personas que le invierten al cuerpo cientos de millones en cirugías y queda divino, claro, innegable, divino. Pero el día que se muera, se queda ahí, no se lo puede llevar. Igualito que el que no le invirtió nada. No se lo puede, nada nos podemos llevar, ni siquiera este cuerpo, ¿verdad? Pero nos olvidamos de que nosotros somos eternos y que aquí no podemos durar más de 120 años si es que el Señor no viene antes por nosotros. Y vamos a tener una eternidad y tal vez tengamos pérdida total, aunque salvos, pero pérdida total. O sea, obviamente será el cielo, el paraíso, pero sin galardones. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿saben una cosa? Al final, si uno se salva o sea, todos ganancias, sí. Pero qué bueno que si tenemos la oportunidad, subamos de estrato. Bueno, ya leímos algunas, hay más citas que hablan sobre esos momentos, pero pues quiero apurar porque tenemos otro tema importante. Después de eso, como la iglesia, oigan esto, ya nosotros, al principio les dijimos que Dios todo lo hace, su creación se basa en la familia, ¿verdad? Que Él
su esposa es Israel, ya lo entendimos, a nadie más le dice que es su marido y que él es el esposo y que ella es su esposa, sino Israel. De resto, él siempre se refiere a él como el Dios de los ejércitos, el todopoderoso, el gran yo soy, el que voy delante de ustedes, y en el Nuevo Testamento el Padre. Pero al único, a la única, o a la única nación, al único grupo de personas que él llama esposa es a Israel. Igual Jesús compró una esposa con su sangre, la redimió, la iglesia. Que somos nosotros. Después de ese juicio de las obras, todos los que ya subimos, vamos a estar en las bodas del Cordero. Vamos a pararnos ahora todos los que tienen Biblia, por favor, en Apocalipsis 19, 20, 19, 20, les voy a pedir que lea uno y el otro. Apocalipsis 19, del 7 al 10, Carito, Apocalipsis 19, 11 al 16, Dorita, Apocalipsis 19, 17 al 21. O sea, vamos a hablar de Apocalipsis 19, 20, 21 y 22, ¿no? Para que lo lean en su casa, que ahí está. Capítulo 19. 19 del 7 al 10, la cena de las bodas del Cordero. Por favor, Sergio. Démonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ok. Las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Cierto? Sandra, En la medida que vamos caminando y que vamos diciendo, Señor, ¿yo por qué todavía sigo diciendo estas mentiras? ¿Yo por qué todavía tengo estos pensamientos? ¿Yo por qué todavía estoy viendo esto? Si es que yo ya fui limpia, mis pecados ya los dejé allá en esa cruz. ¿Verdad? En esa medida que voy creyendo que yo soy limpia y eso se va haciendo realidad en mi vida, voy siendo santo. Porque es un llamado, es un mandato de Dios. Sean santos como su Dios, su Padre, es santo. Pero Dios nos dio, pero Él mismo nos dio el poder de poder hacerlo. Entonces, vamos a llegar a esas bodas y nos vamos a vestir con esos galardones que nos dieron, con parte de los galardones. Vamos a estar vestidos, yo no sé cómo será eso, pero vamos a estar allá de gala, pero una gala como ustedes no se imaginan. O sea, la mejor gala de aquí es basura. Comparado con lo que vamos a vivir allá. Las bodas, la cena, las bodas del Cordero, eso va a ser algo, o sea, wow. O sea, bueno, nuestra mente y nuestra imaginación no alcanza. Luego de eso, vamos a estar allá en todo eso. Aquí van a pasar 7 años. Pero allá pueden pasar miles de años, no sabemos cuántos, o puede ser 1 año. Porque dice que para Dios, 1 año nuestro pueden ser 1000. O un día, o un día pueden ser 1000 años, ¿verdad? O sea, o 1 hora. Entonces no sabemos cuánto tiempo estemos allá, pero aquí la van a pasar horriblemente mal. Aquí va a estar las bombas atómicas, los meteoritos cayendo. Van a ser marcados por la bestia, nadie va a poder creer en Jesús. Los que crean van a ser martirizados, guillotinados, perseguidos, mejor dicho. O sea, la van a pasar muy mal aquí. Pero nosotros allá, porque yo vine fue a hablarles del amor de Dios, no de su ira, porque vine a hablarles a los hijos, a los que hoy todos ustedes son hijos, de lo que va a pasar, ¿verdad? Y yo les quiero decir, un día, ojalá, ese día nos encontremos allá. Y digamos, y podamos decir, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese retiro? ¿Se acuerdan de esa cita que Dios nos puso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese día que hablamos de esto? Aquí estamos. Ese día va a llegar. Tenemos una cita ya. Y entonces va a pasar todo eso, las bodas, van a estar los amigos del novio van a ser los del Antiguo Testamento que creyeron en Dios. En Dios. Pero ellos no son parte de la iglesia porque no alcanzaron a Jesús. O sea, nosotros tenemos un gran privilegio de ser parte de la novia. Entonces, todos, ¿cómo? Parte de los amigos. Por eso dice que van a haber amigos
van a ser amigos, invitados, van a estar ahí celebrando igual, pero nosotros seremos la novia, porque ellos no pudieron tener la oportunidad que tuvimos nosotros, porque ellos sí murieron en pecado, pero creyendo en Dios, haciendo sus obras ahí, matando el cordero cada de cuando en cuando, con la lista de pecados, ay, cordero, tórtora, buey, pum. Al tiempo otra vez, otra vez, y siga. Nosotros ya no, porque fue una vez y para siempre y quedamos libres de esa maldad, de ese pecado. Wow, es un gran privilegio, ¿verdad? ¿Por qué nos tocó vivir esto? No sé, pero les estoy hablando del amor de Dios. Y luego, después de que pasen aquí los 7 años, que allá como el tiempo de Dios es distinto, o sea, es diferente, Él está en una dimensión distinta de tiempo y espacio, entonces vamos a venir con Él. Vamos a venir a rescatar a Israel, porque como Israel, los judíos no creen en Jesús, ellos van a pasar aquí. Pero Dios, en medio de todo eso, Dios los va a rescatar, los va a llevar como al desierto de Jordania, sobrenaturalmente, allá los va a alimentar, los va a guardar porque los va a proteger, porque si ahorita los quieren matar y aniquilar, pues en ese tiempo sí que ni hablemos, ¿verdad? Entonces, El pueblo de Israel. claro, son los judíos. Claro, es que ellos son judíos. Ellos, ¿por qué no creen? Los palestinos son los filisteos. Ahí está escrita la palabra que desde el tiempo de atrás ellos dijeron que los mismos discípulos que sacaron el cuerpo de la tumba y pagaron para que eso se corriera por el tiempo a través de Los fariseos, que fueron los que mataron a Jesús, los que hicieron que lo mataran, cuando Jesús resucitó, entonces le dijeron a los guardias que estaban cuidando el sepulcro, les pagaron y les dijeron, digan que fueron los discípulos de Jesús los que vinieron y se sacaron el cuerpo. Y que ahora están diciendo que resucitó, pero no fue cierto. Fue que vinieron y se sacaron el cuerpo. Y les pagaron para que ellos dijeran eso. Entonces, eso es lo que los judíos creen hasta hoy. La película de Gibson creo que finalmente se expone el año que viene. Va a hablar de todo esto, de lo que pasó. Él dice, hubo terremoto a las 3 de la tarde, se le apareció Jesús a 500 personas, hubo muertos que resucitaron. Muchas evidencias, demasiadas. E históricamente comprobadas no por la Biblia únicamente, sino por José y otros. Pero los judíos después son los predicadores. ¿Sí? A mí me faltaron unas citas bíblicas de Primera de Corintios, ¿cierto? Del rapto, perdón, yo quisiera leerlas. Primera de Corintios 15, de 51 a 53, me las salté porque voy corriendo. Voy a toda porque quiero acabar. 15 del 51 al 53. Carito, yo te la había pedido primero, perdón. Esta también habla del rapto, pero son muchas, pero solamente vamos a leer 3. La que yo leyó Sergio, esta. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en el instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayamos muertos resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Como el cuerpo de Jesús, este cuerpo que tenemos no podría resistir la velocidad de la luz o una velocidad más alta. Se desintegraría. Empezando por ahí. ¿Y a quién le había pedido también que Filipenses 3 del 20 al 21? ¿A Dorita? Filipenses 2, 3 del 20 al 21. 3 del 20 al 21. ¿En serio me ayudas? 3 del 20 al 21. Así es, 3 del 20 al 21. Y aquí lo tengo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ahora al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, en muchas citas habla de ese rapto. En Apocalipsis también, Juan también lo dice, pero igual vamos a seguir.
Entonces ya vimos el rapto, después del rapto sigue lo que sigue inmediatamente es que vamos a estar allí delante del Padre y todas nuestras obras van a ser pasadas. Eso, allí no va a haber vergüenza, porque en el cielo ya no existe la vergüenza, ¿verdad? Ni el pesar, pero igual. Yo creí que Me enseñaron que uno iba allá al cielo y se sentaba en un salón enorme, enorme, enorme. Están todos los ángeles ahí, y los que allá habían muerto, y empezaban a pasarle una película a uno de toda la vida. Cosas buenas y malas, pensamientos y obras y todo. Decía, miércoles, qué vergüenza, son los ángeles. no, era chiste, solo que no quería. Y yo predicando y pensando eso. No, pero ¿Quién puede decir no, o sea, que no haya pensado algo malo? yo no Y sé, ojalá esa persona o sea, fuera. mi mente tal vez no alcanza a entender, pero allá en el cielo ya no va a haber vergüenza ni va a haber pesar, pero sí podemos vivir, o sea, podemos tener una eternidad, o sea, aquí podemos edificar nuestra eternidad. Bueno, entonces después de eso viene la cena de las bodas, vamos a estar en la cena, luego en las bodas, en la celebración, y luego vamos a venir nuevamente con el Señor Jesús a rescatar a Israel. De donde Dios la tenía guardada. Y vamos a mirarlo en Apocalipsis 19. Vamos, porque somos la esposa ya. Vamos, venimos con él. Apocalipsis 19, 11 al 16. Si no quiere venir, que se quede allá. Entonces vi que el cielo se había, Oigan. entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Iba seguido Jesús es la palabra de Dios, es el verbo hecho carne. Su nombre es la palabra de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes eran esos? Nosotros. Nosotros y Sara. O sea, yo les quiero decir que eso fue una visión que Dios le dio a Juan. Pero en esa visión usted estaba ahí, usted era parte de eso. Y yo también. O sea, ahí uno de esos somos nosotros, cada uno, en un caballo blanco, con unas ropas espectaculares. Y venimos nuevamente a la tierra, una tierra que está completamente destruida, pero destruida. Quedan muy pocos habitantes. Pero venimos el Señor viene a rescatar a Israel, porque la tiene guardada. Israel va a tener un avivamiento en ese tiempo porque va a reconocer a Jesús, va a reconocerlo como Mesías. Y entonces cuando lo reconozca como Mesías va a tener un avivamiento y entonces van a pasar muchas cosas que, pues no, la idea no es hacer un estudio de Apocalipsis, pero pues que por lo menos sepamos qué va a pasar, ¿verdad? ¿Cómo termina la historia de amor? Señora. Perdón, es que me parece tan fascinante que acabamos también de ver que somos la novia y eso no sucedió con el Antiguo Testamento. Son amigos y nosotros tenemos el privilegio de ser novia, como además Esposa. de todo, digamos, pero igual lo que decía también en algún momento, que a los ángeles no se les reveló como a nosotros tantas cosas que ellos pues sentaban al lado de los que hoy están en nuestro mundo. ¿Cómo se dice? Apocalipsis 19. Ay, se me fue. Bueno, están enseñando y ellos quedan anonadados de ver todo lo que el Señor está revelándonos a nosotros. Entonces, ¿cómo no nos vamos a sentir privilegiados de semejante amor? Hasta el 16. Gracias, Rocío. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con centro de hierro y pisará el lagar de ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto, Hasta el 16. en su manto y en su mundo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso va a pasar y nosotros vamos a estar acompañando solamente. Vamos, bien.
Y resulta que en ese tiempo ya es lo último, ya cuando ya se va a acabar todo, ya lo último que queda en la tierra, ya se acabaron los 7 años porque es la segunda venida del Señor. Cuando se acaban esos 7 años, resulta que los que quedan vivos en la tierra obviamente están totalmente rebelados contra Dios y entonces van a armar un ejército que va a venir a pelear contra Dios. Y se llama la batalla de Armagedón, que se va a llevar a cabo bueno, sí, no vamos a estudiar este libro ahorita, pero pues quiero contarles solamente. Entonces, viene esa batalla y el Señor acaba con lo que queda de la tierra y con lo que queda de personas que estaban rebeladas contra él. Porque definitivamente ya no lo reconocieron. Dios inclusive en la tribulación da oportunidades. ¿Será distinto o no será tan fácil como para nosotros? Ellos ya no van a tener esta gracia que nosotros tenemos, ya no la van a tener. Si ellos quieren aceptar a Jesús, lo aceptan, pero serán mártires, porque los perseguirán y los matarán y serán seguramente guillotinados y seguramente que será a manos de musulmanes, así como está sucediendo hoy en África, en Nigeria, con la iglesia. Será a mano de musulmanes. Todo lo que está pasando en el mundo hoy ya nos está mostrando la sombra de que ya estamos a punto de empezar a ver esas cosas. A punto puede ser 10 años, 15 años, 20 años. Sí, una iglesia universal que se está formando que va a negar a Jesús. Pero igual no quiero hablar de eso, sino quiero hablar de lo que nos va a pasar a nosotros, ¿no? Entonces, viene esa batalla de Armagedón que está en Apocalipsis 19, del 17 al 21. Bueno, Dorita, perdón. Apocalipsis 19. Del 17 al 21. Vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Y todas las aves se hartaron de la carne de ella. Ok, gracias. Entonces vemos que acabó con todo el Señor, ¿verdad? Con lo que quedaba, porque definitivamente no lo aceptaron y tenían en su ser pecado. Y mucha maldad y mucha iniquidad, que es lo que produce pecado. Después de eso, el Señor, como la tierra va a quedar totalmente, los días ya el día va a ser muy corto y la noche muy larga, porque los meteoritos y todo lo que va a caer va a transformar todo, ya no va a haber agua, el sol se va a apagar, ya no va a haber sol, o sea, va a ser un desastre, un caos total. Entonces, el Señor va a volver a reorganizar la tierra nuevamente, otra vez, y vamos a vivir con Él acá 1000 años, 1000 años. Nosotros, Él y aquellos que vino a rescatar, ¿verdad? Esos que estaban escondidos en cuevas, Israel que estaba guardado, ellos van a vivir con nosotros 1000 años, pero ellos van a vivir en un cuerpo como el que tenemos nosotros actualmente. O sea, y ellos van nuevamente a repoblar la tierra, pero nosotros tendremos un cuerpo resucitado, un cuerpo distinto que nos hará, tendremos una distinción, los que vencimos al diablo. Pero lo vencimos por medio de la sangre del Cordero. Lo vencimos. O sea, todo lo que estamos hablando es, obviamente, a través de Jesús. Pero Apocalipsis dice que vencimos nosotros por medio de la sangre del Cordero y de lo que nosotros hablamos, de lo que de esa sangre hizo en nosotros. Exactamente. Entonces, eso va a pasar. Vamos a vivir 1000 años aquí espectaculares. El diablo va a ser atado. Yo les voy a dar las citas y ustedes las leen, ¿sí? Sí, bueno. ¿O quieren que las leamos? ¿O nos quedan? Apocalipsis del 1 al 20. Bueno, entonces Apocalipsis 20, Sergio. O Carito, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y Sergio, Apocalipsis 20 del 19 al 20.
Luego vi un ángel que bajaba del cielo, a la llave del abismo sin fondo, de una pesada cadena en la mano, sujeto con fuerza al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo, donde no pudieron tener más de las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado este tiempo, debe ser soltado por un poco de viento. Ok, o sea, esos 1000 años, perdón, otra cita. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ok, entonces, el diablo va a ser lanzado al abismo por 1000 años apresado. O sea que aquí no va a haber tristeza ni dolor porque vamos a vivir con el Señor. Vamos a vivir como una luna de miel con el Señor, ¿verdad? Esa es más adelante. Sí, más adelantito. Entonces, vamos a vivir como esa luna de miel, vamos a estar espectacular. El mundo, vamos a enseñarle a los que estén vivos, pero que se estén poblando la tierra, vamos a tener cosas que hacer allí que nos gusten, no va a ser un trabajo, va a ser todo tan distinto como el Edén, como el paraíso, como lo que el Señor inicialmente diseñó, ¿verdad? Y Después de los 1000 años, porque los al final de los 1000 años, la bestia va a ser soltada nuevamente, o sea, el diablo. ¿Para qué? Para que al final de esos 1000 años, los que viven allí tengan la misma oportunidad que tuvimos nosotros de decidir, de embarrarla o no. ¿Ustedes saben que los ángeles también fueron creados con libre albedrío? Por eso se rebelaron. Se rebelaron. Así como les contamos esta Dios, mañana. Dios no hace algo, Él ha hecho seres para que tengan la libertad de amar. Sí, así es. Entonces, les da la libertad también de decidir y el diablo va a querer también engañar, porque él siempre engaña, ¿no? Él siempre engaña, Y siempre. habrá gente que tendrá el corazón con cositas, que obedece porque toca, pero tiene cosas feas allá adentro. Siempre ha pasado, la naturaleza ha sido así. Pero ya no de nosotros, porque nosotros ya no tendremos eso, sino de los que estén poblando la tierra. Y luego dice que en ese momento, cuando al inicio del milenio, dice que va a haber una primera resurrección. Vamos a mirar quiénes van a resucitar en esa resurrección. Vamos a mirar Apocalipsis 20 del 4 al 6. ¿Quién me ayuda? Marcela o alguien. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Okay. Estas personas, estos son los que aceptaron a Jesús durante la tribulación, que fueron mártires porque todo el que acepta a Jesús en tribulación será mártir porque la iglesia que va a ser, que ya está instituida, que ya está funcionando en Emiratos Árabes, se llama la iglesia de la casa abrahámica. Es una iglesia que no acepta a Jesús, o sea, no, Jesús no es el... No es el camino, hay muchos. Sí, dicen que todos los caminos llevan a Dios y que todos son abrahámicos, entonces que todos van a Dios, pero están anulando todo esto que nosotros dijimos, entonces eso no es. Entonces ellos van a perseguir a los que decimos, no es así, ¿verdad? Y entonces los que en la tribulación acepten al Señor Jesús serán torturados, perseguidos y finalmente decapitados. Esa será la muerte que van a tener. Pero ellos van a resucitar en ese tiempo, no serán parte de la novia, pero igual van a reinar con nosotros, ¿verdad? También tendrán su porción allí, van a reinar. Después, pues tendremos los 1000 años, pero al final de los 1000 años viene algo que se llama el trono blanco. Resulta que hay un hombre muy, muy ungido de Dios, que Dios lo llevó al cielo, pues, ¿no? En vida, o sea, pero lo llevó al cielo, se durmió y Dios lo llevó al cielo. Y tuvo la oportunidad de ver muchas cosas y luego vino a contar su testimonio de lo que vio y de lo que escuchó.
Pero una de las cosas es que habló con Jesús y y Jesús le dijo, esto es lo que él cuenta, ¿no? Esto no es de la Biblia, es lo que él cuenta. Y Jesús le dijo que él estaba esperando el peor día de su existencia. Y entonces este hombre le dijo, Señor, ¿pero acaso el peor día tuyo no fue la crucifixión? Que inclusive Dios te abandonó por un tiempo cuando tenías todo ese pecado encima, porque Dios no podía ni mirarte de tanto pecado que había. Entonces él dijo, no, el peor día es ese día del juicio del trono blanco, donde tendré que decirle a muchos, por los que amo y que di la vida por ellos también, pero que no me aceptaron, tendré que lanzarlos al abismo de fuego. Son los que están en el infierno y no puedo decir que resucitar porque no es resucitar, pero van a estar en la presencia de Jesús. Y van a tener como un juicio, ¿verdad? Vamos a leerlo. Del 4 al, Apocalipsis 20 del 1 al 10. Ah, no, perdón. No. Apocalipsis 20 del 11 al 15. ¿Quién? Dora. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que se estaba sentando en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo. Ese alguien es Jesús. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. O sea, todos ellos no tenían escrito su nombre en el libro de la vida, simplemente fueron puestos delante de Jesús para que supieran que era justo el juicio que ellos tenían y que por eso estaban destituidos eternamente de su presencia y que estaban muertos, porque Dios es la vida, Jesús es la vida y todo lo que está apartado de Dios es muerte. O sea, nosotros, así aquí en esta tierra, digamos que no creemos en Jesús o alguna persona diga que es satanista y que lo que sea, o que es ateo, pero no ha experimentado nunca la ausencia de Dios. No, porque Dios está en todo, aquí. Pero el infierno y el lago de fuego es algo que no nos lo imaginamos de lo terrible que es, principalmente porque está la ausencia de Dios. Es algo que nosotros todavía no hemos, ni hemos vivido, así rechacemos a Dios acá, ni nos hemos imaginado. Es algo muy horrible y es eterno. Y entonces dice, en ese testimonio que contó ese señor, que les digo, él dice que Jesús dijo que ese era el peor día, tener que decirles a esas personas, a muchos, que van al lago de fuego eternamente, que van a estar separados de Dios por la eternidad. No los conozco. Apocalipsis 21 dice que después de esos 1000 años y que esas cosas sucedan, entonces, bueno, en ese momento el diablo va a ser nuevamente también atado otra vez después de que engañó a algunos al final del milenio, y entonces el diablo también va a ser lanzado al lago de fuego junto con todos los que están engañando, los que le ayuden a engañar. Exacto, van a ser lanzados al lago de fuego eternamente, o sea que ya el diablo nunca jamás va a volver a atormentarnos, jamás, el problema es él. ¿Y qué viene? Viene una nueva era. Y esa nueva era aquí nos cuentan cómo es. Nos cuentan por lo menos el inicio. Y es, bueno, no, es todo el libro todo el capítulo 21 de Apocalipsis, que no lo vamos a leer, pero les voy a contar. Dice que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Algo distinto, algo que no nos imaginamos, que va a ser el cielo en la tierra. Y dice que va a haber que del cielo va a bajar una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Y dice, de acuerdo a lo que está escrito en algunos profetas como Ezequiel y las medidas de la ciudad y cómo va a ser una ciudad con rascacielos hermosos, con lugares preciosos. Ahí va a vivir Jesús y va a vivir su esposa. ¿Quién es su esposa?
van a vivir sus amigos y algunos otros van a vivir en esa ciudad. Y tal vez tengamos un apartamento en un rascacielos de esos preciosos, yo no sé cómo va a ser, ¿verdad? Conforme también a nuestros galardones, vamos a vivir allí eternamente. Y dice que toda la creación de toda la tierra, como sea la tierra en ese tiempo, porque va a ser muy distinta a la tierra que hoy conocemos, porque será un nuevo cielo y una nueva tierra, dice que no existirán los mares, que no habrá oscuridad porque ni habrá sol, porque el Señor todo lo va a iluminar, con su luz lo ilumina todo. Entonces, vamos a estar allí y que de toda la tierra irán a Jerusalén a visitarlas, a visitar a Jerusalén. Hacer como tal vez como hace mucha gente yendo a sus ciudades como la Meca, a peregrinaciones, pero nosotros viviremos ahí junto con Jesús, ¿verdad? O sea, esa es la historia de amor, ¿sí? El cielo en la tierra. Y quiero leerles algo, permítanme. Alguien puede decir, no, eso no va a pasar. Ese libro de Apocalipsis, eso es simbólico. Pero yo les quiero leer cómo termina esto. Capítulo 18, casi el último la Biblia termina en Apocalipsis, en el capítulo 22 con el verso 20, pero les voy a leer el verso 18. Dice, Juan, que fue el que escribió este libro, dice, verso 18, capítulo 20, verso 18. 20, 18, pues. Juan, que fue el que escribió el libro al cual se le dio la visión, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía o de la profecía que está escrita en este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, de las cuales no hablamos porque pues eso no nos va a tocar a nosotros para que hablamos de eso, ¿verdad? Ay, yo me perdí. Bueno. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio, que es el mismo Jesús, de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Así termina la Biblia. ¿Recuerdan que les dije que empezábamos en Génesis 1:1 y llegábamos a Apocalipsis? Termina la historia de amor. ¿Les gustó? Si alguno quiere una idea muy somera de lo que les va a tocar a los que se queden, a los que no aceptaron a Jesús, una ideita muy somera, muy suavecita, pero que es muy pegadita a la Biblia, porque hay muchas, es una película que les voy a recomendar. Hay muchas películas que son muy Hollywood, ¿no? Sí, muy ficción, pero no son como leales a la Biblia. Se llama Dejados Atrás. Está en YouTube, la pueden ver. Hay 1, 2 y 3, Dejados Atrás. Dejados Atrás, se llama Dejados Atrás, 1, 2 y 3. Es una película de una producción un poquito viejita, hace como 20 años, 25 años, ¿verdad? Con Kirk Cameron. Es uno de los protagonistas, Kirk Cameron. No, yo creo que vamos a seguir porque quiero hablarles. Sí, bueno, tenemos 5 minutos, porque quiero hablarles de cómo se Quiero hablarles en la última sección, porque quiero terminar como sobre las 4, porque Dios les mandó un regalito a cada uno de ustedes, porque esta no es mi cita con ustedes, sino la cita de Él con nosotros. Él nos dio una visión y trajimos algo para ustedes. Y de parte de Él, queremos al final darles, no sé si Dios quiera que ministremos uno por uno, o Él mismo va a ministrar, no lo sé. Vamos a hacer una Santa Cena, ¿verdad? Vamos a entender un poco también. Entonces quiero dejar esa última hora para eso, pero en este rato queremos hablar de cómo se maneja, cómo es la economía de los hijos de Dios, cómo es la economía en el reino de los cielos, ¿verdad?
Porque la economía es algo muy importante en este tiempo, ¿verdad? Y es el Dios de este mundo. O sea, nosotros ya no pertenecemos a este reino, pero quiero decirles cómo Dios, o sea, cómo se maneja. Bueno, se van a sorprender. 5 minutos para que podamos hacer. 5 minutos. Sí.